Ahora hablemos del estado de necesidad. ¿Qué es el estado de necesidad? El estado de necesidad como una causa de justificación y el estado de necesidad como una causa de exculpación o como causa de inculpabilidad tiene ciertas diferencias. En este video vamos a hablar solamente del estado de necesidad justificante, el estado de necesidad como causa de exculpación, como causa de inculpabilidad, será tema de otro video. Nos dice el artículo 29 del Código Penal del Distrito Federal, la fracción segunda, que el estado de necesidad justificante se da cuando la gente obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando a otro bien de menor valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y la gente no tuviere el deber jurídico de afrontar dicho peligro. Entonces, como primer requisito, es necesario que exista un peligro al bien jurídico que se va a salvaguardar, que se va a proteger. Necesidad de salvaguarda de un bien jurídico, que puede ser un bien jurídico propio o puede ser un bien jurídico ajeno. Esto es, que puede ser un bien jurídico de otra persona. Nos dice que se trate de salvaguardar el bien jurídico de un peligro real, actual o inminente. ¿A qué se refiere con un peligro real? ¿A qué se refiere con un peligro actual? ¿Y a qué se refiere con un peligro inminente? Antes de pasar a estos tres temas, vamos a diferenciar el peligro de la agresión. En la legítima defensa hablamos de una agresión, no hablamos de un peligro, que tiene cierta similitud. Si se dan cuenta, el artículo 29 del Código Penal establece que la gente obre por necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno. Es lo mismo que en la legítima defensa, que se trata de proteger un bien jurídico propio o ajeno. Esto es bienes jurídicos personales o bienes jurídicos no personales, bienes jurídicos de terceros. Sin embargo, aquí en el estado de necesidad justificante, al igual que en el estado de necesidad disculpante, hablamos de un peligro, no de una agresión. Este peligro sí puede provenir de una persona, de un hombre, de un ser humano. Sin embargo, este peligro tiene que ser de manera culposa, esto es, de manera negligente. El peligro tiene que ser real, tiene que ser actual o tiene que ser inminente. O bien inminente, es una opción que sea actual o que sea inminente. ¿A qué se refiere con que el peligro sea real? El peligro tiene que estar en el mundo real, esto es, que no esté en la imaginación del sujeto, que no sea producto de la imaginación del sujeto. Que sea un peligro real, que no sea imaginario, que esté en el mundo real, que no solamente esté en la imaginación del sujeto, sino que esté en el mundo real. Que sea actual, significa que el peligro esté sucediendo en el mismo momento en que el sujeto salvaguarda el bien jurídico. Que sea actual, que esté sucediendo en el mismo momento. O bien puede ser que no sea actual, pero que sí sea un peligro, que sea un peligro inminente, que esté a punto de suceder, que esté a punto de pasar. A eso se refiere cuando se establece que el peligro sea real, que el peligro sea actual o que el peligro sea inminente. Real, que no esté en la imaginación del sujeto, imaginario, inexistente. Actual, que esté sucediendo en ese momento, en el mismo momento donde el sujeto salvaguarda el bien jurídico, que ese peligro esté allí, en ese preciso momento. O bien, que el peligro esté a punto de suceder, que tengamos suficientes razones para poder concluir
que el peligro está a punto de suceder, debemos de tener suficientes razones para considerar que el peligro está a punto de suceder. Este peligro no debe ser ocasionado por el agente, por el salvador. Que no sea ocasionado de manera dolosa. Eso establece el 29, que no sea ocasionado de manera dolosa. Haciendo una interpretación a contrario sensu, podemos concluir que sí se puede provocar el peligro, pero que no sea de manera dolosa, sino de una manera imprudental, de una manera culposa. Lesionando a otro bien de menor valor que el salvaguardado. Importante. Esto es característico del estado de necesidad, ya sea como estado de necesidad justificante o como estado de necesidad disculpante. Y me refiero a la ponderación de bienes que existe en el estado de necesidad justificante y en el estado de necesidad disculpante. Esta ponderación de bienes. Cuando nosotros protegemos el bien jurídico, vamos a proteger, si aplicamos el caso de estado de necesidad justificante, un bien jurídico de mayor valor que el bien jurídico que se lesiona. Entonces, vamos a salvaguardar el bien jurídico que tenga mayor relevancia, que tenga mayor valor, lesionando otro bien jurídico que tenga menor valor. Siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviera el deber jurídico de afrontarlo. Si el peligro se puede evitar por otro medio, esto es, si se puede evitar dicho peligro sin lesionar al bien jurídico de menor valor, entonces vamos a escoger ese medio. Porque es un medio, porque es idóneo para proteger el bien jurídico sin lesionar otro bien jurídico. Solamente aplica el estado de necesidad cuando el bien jurídico no se pueda proteger por otros medios. Por eso establece que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviera el deber jurídico de afrontar. Esto se refiere que el salvador, el que va a proteger el bien jurídico, dicho peligro, que no tenga el deber jurídico de afrontar dicho peligro, como es el caso de los bomberos y de los policías. Jurídicamente hablando, tienen el deber de afrontar peligros. Entonces, que el agente, el que salve, el que proteja el bien jurídico, no tenga ese deber jurídico de afrontar el peligro. Bien, veamos algunos ejemplos de estado de necesidad para que sea más claro la causa de justificación del estado de necesidad. Si un conductor se queda sin frenos y ve enfrente que hay niños cruzando la calle en una casa, podrá chocar con la casa para salvar a los niños. Aquí existe una ponderación de bienes por parte del conductor, que es el agente, que es el salvador del bien, y él considera que es mejor estrellarse, es mejor chocar, dañar la casa para proteger a los niños. Y desde un punto de vista del derecho penal, vamos a determinar que el conductor sí actuó por estado de necesidad justificante. ¿Por qué? Porque existía un peligro real de los bienes, de ambos bienes, tanto del patrimonio como de la vida de los niños. El conductor decidió lesionar el bien de menor valor, como es la propiedad de una persona, que es la casa de una persona, salvando un bien jurídico que tiene mayor relevancia, no es el caso de la vida de los niños. Por lo tanto, su conducta sí estaría justificado por el estado de necesidad justificante. Esto es que no es constitutivo del delito de daños en propiedad ajena, porque reúne los requisitos que establece el 29 del Código Penal del Distrito Federal. Pero usemos este mismo ejemplo, pero agregando otro elemento.
Supongamos que el conductor se queda siempre, nos ve enfrente que hay niños cruzando en la calle, una casa y un árbol. Vamos a utilizar este ejemplo y analicemos. El conductor se queda sin frenos, enfrente ve que hay niños cruzando una calle, la casa de una persona y un árbol. Puede evitar chocar la casa, puede evitar atropellar a los niños si se estrella con el árbol. En este caso, si decide estrellarse con la casa, no estaría justificado por el estado de necesidad justificante. ¿Por qué? Porque tenía otro medio para proteger el bien jurídico. Esto es, tenía otro medio para afrontar el peligro. Estrellándose con el árbol, hubiera podido evitar dañar la casa del sujeto. En este caso, no sería viable esta causa de justificación del estado de necesidad justificante, porque tenía otro medio para afrontar dicho peligro. Otro ejemplo sería si una persona rompe el cristal de un automóvil para sacar a un niño que se quedó encerrado dentro y que está a punto de morir por el golpe de calor, su conducta sí sería justificada por el estado de necesidad justificante. Pero aplica lo mismo que en el ejemplo anterior. Si tiene otro medio para sacar al niño, entonces debe de escoger ese medio, ya que sería lo más idóneo para proteger el bien jurídico que intenta salvar. En estos ejemplos, en ambos ejemplos, el sujeto no tiene el deber de afrontar dicho peligro. Pero ¿qué pasa cuando el sujeto sí tiene el deber jurídico de afrontar dicho peligro? Supongamos una casa se quema. Hay en juego la vida del bombero y el patrimonio de la persona titular de la casa que se está quemando. Si el bombero decide retirarse del lugar argumentando que actuó por estado de necesidad, no aplicaría en ese supuesto. ¿Por qué? Porque el bombero sí tiene el deber jurídico de afrontar dicho peligro. Por eso se establece en el último apartado que la gente no tenga el deber jurídico de afrontar dicho peligro. Espero que con estos ejemplos haya quedado claro qué es el estado de necesidad justificante.